Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por acompañarnos aquí en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz y a través de nuestra plataforma digital del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos directamente a la mesa denominada Experiencias de la Interculturalidad en la primera circunscripción y vamos a presentar a quienes integran esta mesa. La encabeza la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis. Bienvenida, magistrada. Nos acompaña el consejero presidente del Instituto Electoral de Chihuahua, Arturo Meraz González. Bienvenido. Nos distingue con su presencia el consejero presidente del Instituto Electoral de Jalisco, Guillermo Amado Alcaraz Cros. Nos acompaña la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marina Marta López Santiago. Nos distingue con su presencia el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Jorge Alberto Aranda Miranda. Será relator de esta mesa. Y también nos acompaña el magistrado presidente del Tribunal Electoral Estatal de Chihuahua, Julio César Merino Enríquez, quien será el moderador. Sin más preámbulos, cedemos el uso del moderador de esta mesa de trabajo. Adelante, por favor. Bueno, sí. Muchas gracias, Lucy Farías. Quiero iniciar mi participación antes de presentar a los panelistas que nos acompañan, agradeciendo a la anfitrionía, la hospitalidad que nos han brindado nuestros compañeros de la Sala Regional de Guadalajara, nuestros amigos Gaby, Sergio y el presidente Jorge. Muchas gracias por invitarnos a tu ciudad y sobre todo a esta maravillosa mesa, dada la calidad, la experiencia profesional y académica de nuestros moderadores. Dado el tiempo que tenemos, si me lo permiten, voy a obviar la presentación de los currículums para privilegiar sus ponencias y así les damos un poco más de tiempo para sus exposiciones, que van a ser muy enriquecedoras. Y en ese sentido cedo el uso de la voz en primer término al consejero Guillermo Amado Alcaraz Cros, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por un tiempo de 10 minutos. Adelante. Hola a todos y todas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática que se referirá particularmente a los casos y la oportunidad que hemos tenido de relacionarnos interculturalmente con grupos de muy definida especificidad en los estados. Quiero, por supuesto, manifestar mi agrado por compartir esta mesa con personalidades tan de altísimo nivel. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco ha desarrollado actividades tendientes a fortalecer la interculturalidad en este estado, debo decirlo, sin saber que lo hacía en el marco de un término como es precisamente la interculturalidad. ¿Qué hemos hecho? Desde hace mucho tiempo nos hemos acercado a los grupos indígenas para tratar de llevar una formación de tipo cívico. Lo logramos, nos acercamos a comunidades wixárikas, San Andrés Coamiata particularmente, donde a partir de los albergues para que los niños wixárikas estudien, se abriera la posibilidad de compartir estos ejercicios con ellos. En un primer momento y a partir del resultado que obtuvimos en este pasado proceso electoral, que fue la falta de instalación de casillas en algunas de las comunidades, creímos que ese esfuerzo había fracasado. Sin embargo, y a partir de una reflexión más profunda e identificar precisamente a las comunidades con las que habíamos compartido el ejercicio, advertimos que no, que el ejercicio fue exitoso. ¿A qué me refiero? Que dentro de las comunidades, solo aquellas que no habían recibido esta comunicación, esta participación del Instituto Electoral, fueron quienes rechazaron la posibilidad de participar en un ejercicio democrático como es una elección.
A partir de ello, me queda muy claro que lo que tenemos que hacer es mantener esa ruta, acercarnos con ellos desde la niñez para formarlos en los valores cívicos y convencerlos, por supuesto, de la ruta democrática, de las instituciones como la solución a los problemas. Pero bueno, eso es lo que hemos hecho al paso del tiempo. Hoy me quiero referir particularmente a este proceso en el que, desgraciadamente, no pudimos obtener la instalación de casillas dentro de 2 comunidades básicamente. No obstante, la inversión de esfuerzos que tuvimos, particularmente para 3 temas en este proceso electoral, que fue la paridad en las candidaturas, el voto extraterritorial y precisamente la atención de los indígenas, pues no logramos convencer a los indígenas precisamente de compartir la decisión de su gobierno municipal, particularmente en 2 municipios, Bolaños y Mezquitic. Por supuesto que fue un problema que no advertimos, y no lo advertimos porque la conformación indígena en términos poblacionales en este estado es mínima. No pensamos que esto fuera a volverse trascendente, no creímos que este escenario pudiera darse como otros estados como Oaxaca o como Chiapas con un altísimo contenido indígena. ¿Qué teníamos en Jalisco? 96,000 indígenas a partir del dato que está publicado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Si consideramos que la población en Jalisco es de 8 millones de habitantes, estamos hablando del 1% de población indígena. Insistiría, esto nos llevó a un análisis superficial que nos impedía ver la problemática que iba a suscitarse precisamente en los territorios wixárikas. Pero bueno, comenzamos con este proceso, iniciamos con el ánimo de instalar casillas, nuestro proceso de capacitación, por supuesto en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, con quien hemos coordinado perfectamente nuestros esfuerzos dentro de este territorio y en el resto del estado. Y la sorpresa más grande que nos encontramos fue un proceso en el que las comunidades comenzaban a manifestar su negativa a que instaláramos casillas, a participar en un proceso que se agudiza y que al final impide precisamente que instalemos casillas. No solamente no nos permitieron instalar casillas, sino que además declaran a través de un comunicado que le dirigen al Instituto Nacional Electoral que no van a permitir que la población salga de las comunidades a votar a casillas especiales, con lo que se nos cierra la posibilidad de compartir con ellos un proceso de elección. Muy complejo, pero ¿qué teníamos que hacer? Nosotros teníamos que celebrar un proceso electoral y por supuesto el Instituto Nacional Electoral tenía que formular un proyecto de instalación de casillas. Ante la negativa y ante la posibilidad de generar una confrontación con las comunidades, inteligentemente el Instituto Electoral decide modificar el número de casillas para poder llevar a cabo un proceso electoral sin incurrir en una causa de nulidad del proceso electoral en estos 2 municipios y, por supuesto, evitar la contaminación de todo el distrito a partir de la problemática en 2 municipios particularmente. Me parece que fue una decisión muy afortunada. Entonces, tuvimos un proceso electoral en estos municipios desde 2 puntos de vista: la participación activa o voto activo y voto pasivo. El voto pasivo, lo acabo de narrar, fue definitivamente en términos de la participación, pues muy limitada y muy lamentable para nosotros. Pero en cuanto a la participación en las candidaturas, me parece que vale la pena destacar que hubo una participación abundante de parte de la población indígena. Y esto lo logramos a partir de un marco que nos ayuda, por supuesto, a actuar. En el estado de Jalisco tenemos reconocidos municipios que requieren de la participación de población indígena en virtud de que superan el 50% de la población contenida en ellos. Hoy, entiendo que en el contexto nacional hay distritos que se denominan indígenas sin que estos gocen precisamente de un gobierno indígena, pero por su alto contenido poblacional en términos de los pueblos originarios, estos se consideran de esa manera. En Jalisco ya habíamos reconocido municipios indígenas sin que estos precisamente gozaran de esa autonomía. Nada más un alto contenido poblacional, lo que nos llevaba a la necesidad de presentar o de exigirle a los partidos candidaturas en por lo menos una sola persona de origen indígena. Pero además teníamos la obligación de hacer valer la paridad. ¿Cómo hacemos valer la paridad en un municipio indígena cuando la obligación es solamente de una persona integrada a las planillas como propuesta para competir por un gobierno municipal? Bueno, la posibilidad de que la participación de indígenas fuera más amplia que solamente una persona nos llevaba a la necesidad de considerar que en el caso de haber más de una persona se diera una paridad vertical y que a partir de 2 fuera hombre-mujer, mujer-hombre y así hasta agotar la participación de los indígenas, cosa que resultó muy favorable y lo explico a partir del resultado.
Una vez que desarrollamos este proceso, encontramos que en total, en 3 municipios que son denominados indígenas por su alto contenido, esto es que rebasan el 50% de la población, tuvimos una participación de 32 candidaturas indígenas. De estas, 19 fueron hombres, 13 fueron mujeres. Los partidos que los presentaron fueron 8 por parte de Acción Nacional, 1 por parte de la coalición PAN-PRD-MC, 5 por MC, 12 por PT Morena PES, 2 particularmente por ENA, 3 por el PRI, 1 por Nueva Alianza. Y finalmente de ellos se integraron a los gobiernos municipales 11 personas, de entre ellos 7 hombres y 4 mujeres. Me parece que entonces la actividad de ellos dentro del proceso fue muy dinámica. Pero los esfuerzos del instituto no se limitaron solamente a cumplir con la ley en estos términos. Este acuerdo facilitó la participación de hombres y mujeres de origen indígena, pero además quisimos que esto quedara documentado. Y en los monitoreos que estamos obligados a realizar, fijamos como un parámetro novedoso precisamente la actividad indígena. El resultado fue, tengo que decirlo, muy limitado, la cobertura no fue la más amplia y lo que se identificó como actividad indígena no fue precisamente en esos territorios que tenemos identificados como indígenas, que son particularmente las comunidades wixárikas y los nahuas en el sur de Jalisco, sino que se desarrolló en Zapopan. Por increíble que eso parezca, tenemos un alto nivel de población indígena, pero en la zona metropolitana de Guadalajara, solo que no los identificamos con plenitud porque se encuentran dispersos. Los que tenemos identificados en torno a un territorio, bueno, pues es fácil trabajar con ellos precisamente por esa localización. ¿Cuántos ciudadanos indígenas tenemos identificados o cuántos pobladores indígenas para efecto de estos ejercicios en estos territorios muy identificados? La mitad de los que señala el Consejo Indígena que existen en Jalisco. Entonces, la mitad de ellos se encuentran concentrados en estas áreas, lo que nos ha permitido, cuando menos, poder acceder al 50% de la población indígena con trabajos en formación cívica y de ciudadanía, lo que me parece que es muy afortunado. Pero bueno, las comunidades a las que me estoy refiriendo son Tuxpan de Bolaños y San Sebastián de Teponahuastlán, que fueron quienes nos limitaron en la posibilidad de compartir un proceso electoral. Sufrimos un defecto importante a partir de la aprobación original del número de casillas, lo que nos llevó, por ejemplo, a restar de la oportunidad de instalar 10 casillas y quedarnos solamente en 4, en el caso de Bolaños. Y en el caso de Mezquitic, de 24 posibles casillas solamente se aprobaron 18 casillas. El impacto es importante y si hubiéramos considerado la totalidad de las casillas como aprobación, seguramente tendríamos una nulidad. Y quiero volver a reconocer aquí que el Instituto Nacional Electoral, de manera inteligente, decidió modificar ese número de casillas para poder lograr un proceso electoral en estos municipios. Por supuesto, con la decisión no estuvieron conformes los partidos políticos que no obtuvieron el triunfo, particularmente el Revolucionario Institucional y el Movimiento de Regeneración Nacional, quienes, por supuesto, acudieron a los tribunales a efecto de obtener una resolución que llevara a la nulidad estos procesos electorales. ¿Qué fue lo que resolvió una vez agotada toda la cadena impugnativa la Sala Superior? Y no voy más que a mencionarlo de manera superficial, porque seguramente la magistrada tendrá los datos precisos y los porqués que en algún momento nos va a transmitir y atenderemos con puntualidad, que con base en lo anterior se advirtió, ese es parte del extracto de la sentencia, que no se estaba ante un hecho que actualizara la necesidad de hacer una consulta a la comunidad wixárika, que era la principal pretensión que hacían los partidos políticos que impugnaban, ya que la autoridad administrativa había tomado una determinación basada en una solicitud que había formulado la propia comunidad a través de su órgano máximo de gobierno y partiendo de la autodeterminación. Me parece muy trascendente. Y concluye, se conocía la posición de la comunidad wixárika. El origen de los problemas no giraba en torno a la protección de su cultura. Los resultados de las consultas no resultan vinculantes, máxime cuando no se tratan del patrimonio cultural. Y no se advertía una violación de derechos, porque al final la decisión había sido tomada por el órgano máximo de gobierno. ¿A qué me lleva toda esta reflexión? Creo que estas comunidades recibieron un doble agravio en este proceso. Primero, utilizaron un marco electoral para visibilizar una problemática, presentaron una demanda que no fue atendida, pero además se privaron de la oportunidad de tener un gobierno afín, un gobierno que reflejara precisamente su necesidad en 2 municipios que componen en su mayoría poblacional. Me parece que esto es grave.
Y de ahí se desprende un reto, que es mantener cercanía con estas comunidades, alcanzar en ellas el convencimiento sobre una ruta democrática y, por supuesto, invitarlas a abrazar las instituciones, porque me parece que la marginación electoral se suma al resto de las marginaciones que tradicionalmente han padecido las comunidades. Este reto ya ha sido asumido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, pero aquí debo de reconocer que hemos recibido el impulso además de los tribunales en el Estado. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y la Sala Guadalajara lo han hecho porque a partir de sentencias que han dictado en torno a una pretensión que les formularon las comunidades para asumir la administración de los recursos, nos vinculan para que llevemos el desarrollo de estas consultas, lo que para el Instituto significa una oportunidad que nos permite entonces rescatar aquello que no hicimos para convencerlos de participar democráticamente en un proceso y bueno, ante una nueva oportunidad para evitar que esto suceda con vistas al 2021. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejero Guillermo Alcaraz. Toca el turno de la maestra Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Más adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco al magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez Morales, a la magistrada Gabriela del Valle y al magistrado Sergio Guerrero la deferencia de invitarme a este seminario. Muchísimas gracias. Es un honor para mí compartir esta mesa con la magistrada Yanino Talora Malasis, con el consejero presidente del Instituto Electoral de Jalisco, el consejero presidente de Baja California y con tan distinguidas personalidades de las cuales están conmigo esta mañana. Es la primera ocasión que estoy en esta biblioteca iberoamericana Octavio Paz, lo cual es una gran distinción para mí, dada la historia que guarda el inmueble y situaciones que de él resaltan. Como ya se mencionó al principio, lleva el nombre del gran poeta mexicano, Premio Nobel de la Literatura en el año de 1990. Además, alberga la obra del tapatío Amado de la Cueva, titulada Exaltación del Trabajo y Unión de Obreros Campesinos, quien contó con la colaboración del gran muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. De ella sobresalen motivos prehispánicos y predomina el color rojizo del barro, marco perfecto para abordar temas de interculturalidad como los que a continuación abordaremos. La mesa que nos ocupa se denomina Experiencias de la Interculturalidad en la primera circunscripción, motivo por el que me voy a permitir de manera concreta a comentar sobre asuntos en materia electoral en los que me ha tocado participar desde la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Es decir, me voy a acotar a comentarles cómo las personas de los pueblos y comunidades indígenas de la primera circunscripción llegan con nosotros, nos plantean sus problemas y cómo a través de juicios ciudadanos podemos hacer cambios importantes en sus estatus de vida. He tenido la experiencia de atender y dirigir y colaborar con mis compañeros defensoras y defensores en varios juicios ciudadanos y quiero destacar uno muy importante que es el de la tribu Quiligua. Esta tribu llegó con nosotros, nos escribió una persona por correo electrónico y nos dijo que quería que en la credencial del lector del INE se pusiera que pertenecían al ejido tribu Quiliguas. Y entonces decidimos enviar a 2 defensores hasta la comunidad en Ensenada, Baja California, para ver cuál era la necesidad o cuál era el motivo real de que apareciera en su credencial de lector ejido tribu Quiliguas. Cuando los defensores fueron, les plantearon 200 ciudadanos o 200 personas que habitaban en ese ejido, les dicen, mira, en nuestra credencial de lector aparecemos como pertenecientes a Arroyo de León o Valle de la Trinidad y esto impide de que aparezcamos que tengamos una sección electoral. Lo que necesitamos nosotros es un pozo de agua profundo, pero la Secretaría del Agua Nacional no nos la da porque
pues dicen Arroyo de León o Valle de la Trinidad sí tienen agua, ¿no? Entonces, el interés de nosotros que aparezca en nuestra credencial Ejido Tribu Quiliguas es porque necesitamos un pozo de agua profundo, nosotros no tenemos agua. ¿Qué pruebas nos aportaron ellos? Nos dieron, aparte de sus credenciales de elector que estaban, decían diferentes lugares que pertenecían, nos dieron una escritura del Registro Agrario Nacional en donde ellos les pertenecían esas tierras que se les había sido donadas en algún momento de la historia, y entonces con eso hicimos una solicitud a la Junta Distrital del INE en donde les dijimos que necesitábamos que modificaran su cartografía electoral, que no estaba contemplada este ejido. Entonces, afortunadamente hubo mucha sensibilidad por parte de la Junta Distrital, se pusieron a trabajar sobre ello y al día de hoy ya aparecen los ciudadanos y ciudadanas de ese ejido con su credencial de elector, y dice Ejido Tribu Quiliguas, y ya tienen su pozo de agua profundo. Entonces creo que la finalidad muchas veces en materia electoral ayuda o podemos ayudar a las comunidades indígenas para que logren objetos de derecho público, de derechos humanos primarios como el derecho al agua. Ese es un asunto que en lo personal nos gratificó mucho a las defensoras y defensores poder ayudarlos y poder incidir en ellos. Únicamente no conocían la ruta, hacia dónde ir, qué hacer, para que en su credencial de elector apareciera que pertenecían al Ejido Tribu Quiliguas. También estamos haciendo el acompañamiento en el estado de Sonora a varios municipios. En el estado de Sonora está reconocido en la legislación local que se elijan a regidores técnicos, estos regidores técnicos cuando menos en 19 municipios. Y pues no hay una certeza de cómo eligen, es decir, deben ser electos por sus usos y costumbres o por sus sistemas normativos internos. Lo cierto es que no es así. Y de lo que se duelen las personas que han llegado con nosotros es que nos manifiestan que pues los determina el presidente municipal quién va a ser el regidor étnico, que no hay elección a través de usos y costumbres ni sistemas normativos internos, y entonces ellos al plantearnos esta situación empezamos a analizar. Tenemos cuando menos a 5 municipios. El primero de ellos nos llegó a través de un correo electrónico de la Organización de las Naciones Unidas, en donde me planteaban la situación y manifestaban su preocupación. Entonces, de manera inmediata le pedí a un defensor que buscáramos la persona que nos decían en el correo electrónico y contactáramos y nos dijeran cuál era la situación real que estaba pasando en ese municipio que es Bácumo, en Sonora, que fue el primer municipio que llegó con nosotros, y lo localizamos, nos explicó, fue el defensor hasta Sonora y procuramos reunir a las 5 personas de los 5 municipios para atenderlas y llevar casi una estrategia parecida, porque cada municipio es diferente, pero creo que vamos avanzando. En la primera circunscripción está integrada por 8 estados, como lo sabemos, y en los 8 estados hay población indígena asentada, ya sea originaria o ya sea migrante, y esa es una situación que yo creo que también debe tomarse en cuenta y que las autoridades electorales, tanto estatales como federales, creo que deberían de tomar en cuenta en su momento. En Baja California tenemos a los Cucapás, Quiliguas, Papay, Cumiay, Puchimi, y que están asentados ahí, pero que esta población, juntándolas todas completas, no llega ni a 5,000 ciudadanos. Sin embargo, hay indígenas migrantes residentes en Baja California, triquis, mixtecos, que están asentados y que migran por necesidades primarias de vida que en sus comunidades indígenas no tienen. Tanto triquis como mixtecos son migrantes del estado de Oaxaca. Muchas veces ellos llegan únicamente para la cosecha, pero por las propias necesidades se tienen que quedar. Y estas comunidades indígenas migrantes no tienen derechos resguardados en
constituciones locales, ni sin embargo, cuando llegan con nosotros, procuramos y atendemos y hacemos valer la Constitución Federal y los tratados internacionales donde están protegidos los derechos de los pueblos indígenas y buscamos que se salvaguarde en todo momento sus derechos. También en Chihuahua tenemos a los tarahumaras, a los odamis o tepehuanos, a los guarajíos, a los pimas o ova. En Durango hemos tenido un asunto también por representación indígena y omisión legislativa parcial, es decir, ni siquiera está armonizada su constitución local a la constitución federal. Entonces, estamos tratando de que se reconozcan a la representación indígena basándonos en el artículo 2 constitucional. Ahí están asentados tepehuanos, huicholes, mexicaneros, tarahumaras. En Jalisco hay dos pueblos que podríamos decir que son originarios, como los huirráricas o huicholes y nahuas. Sin embargo, hay comunidades indígenas migrantes, bastante población que están identificadas como purépechas, mixtecos, otomís, que como les comentaba, por necesidades primarias, derecho a la educación, derecho a una vida digna, migran a las urbes más grandes. En Nayarit tuve la oportunidad de estar en una comunidad que se llama Guadalupe Ocotán, de 1,200 personas que viven ahí, y la realidad es que viven en condiciones muy precarias, por decirlo de alguna manera. Llegar hasta la comunidad son 11 horas de terracería y ellos lo que están buscando es que se les atienda, porque existe un problema entre las tierras de Nayarit y Jalisco, y ya hay una sentencia, ¿no?, a favor de Jalisco, pero los que tienen las tierras en Nayarit, que son ganaderos, no quieren soltar esas tierras. Es por ello que hay mucho conflicto entre Nayarit y Jalisco, y se nos manifestó eso, que ellos quedan, esta comunidad de 1,200 personas quedan en medio del problema y no son atendidos ni por Jalisco ni por Nayarit, y viven en, por decirlo de alguna manera, en extrema pobreza. Sin embargo, no todo es electoral, aunque nos manifiestan a veces problemas territoriales, agrarios. Lo cierto es que no todo podemos atenderlo. Buscamos los mecanismos para mandarlos a las instituciones que puedan atenderlos, darles enlaces, como por ejemplo la Comisión para el Diálogo con Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, o diferentes lugares donde puedan ser atendidos, derechos humanos, la Secretaría de Gobernación, no sé, para que no sean desatendidos si nosotros no podemos atender el problema y si el problema no es electoral. En Sinaloa están pues prácticamente únicamente mayos y suaques como pueblos originarios, pero también hay pueblos indígenas migrantes. Ahí en Sinaloa estamos atendiendo a varios municipios. Ellos mandaron una carta en su momento, solicitud o un oficio solicitud como gobernadores tradicionales al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la presidencia en su momento, y esa solicitud fue canalizada con nosotros. 2 defensores fueron a ver, son, no sé, 15 gobernadores indígenas con 12 centros ceremoniales, en donde ellos manifiestan lo mismo, que hay una omisión legislativa parcial, y estamos viendo, algún partido promovió, hay sentencia de sala superior respecto a que se regule el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, pero estas comunidades nosotros le estamos dando el seguimiento y estamos yéndonos por un interés tuitivo difuso, preguntando al Congreso cuál es el avance, cuándo se va a hacer la consulta para los pueblos y comunidades indígenas de Sinaloa. Y bueno, yo creo que dejaría ahí mi intervención, pero la realidad es de que estando desde la Defensoría Pública Electoral, las comunidades indígenas se acercan a nosotros de diferentes maneras, a través de, porque nos recomiendan, por ejemplo, aquí en Jalisco, tanto Bolaños como Mezquitic llegaron con nosotros porque alguien de Puebla nos recomendó, y estamos atendiendo también a esas comunidades indígenas de aquí de Jalisco.
llegan de diferentes maneras, pero estamos incidiendo. En la primera circunscripción tenemos cuando menos 20 asuntos atendiendo ya. No todo llega a sala regional ni a sala superior, a veces se soluciona en los tribunales locales o en los institutos, dependiendo el tema que se nos plantee, pero lo cierto es que estamos trabajando muy duramente también acá. Afortunadamente ya hay un defensor adscrito a la sala regional Guadalajara y este defensor está atendiendo los asuntos de esta primera circunscripción. Dejaría estos ejemplos acá y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Marina López. Toca el turno de la participación del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Arturo Meraz González. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes, a la magistrada Gabriela, a Sergio, por supuesto al presidente, que nos invitaran y nos permitieran compartir la mesa con todas estas personalidades, a quien saludo con afecto, y para no gastar el tiempo empezaría. Tenemos una presentación, me permitiré basarme en ello. Les adelanto que la información que vamos a ir viendo, incluso alguna que puede considerarse repetitiva de los datos que ya Marina nos ofreció puntualmente, es un trabajo que está haciendo una nueva red de consejeras y consejeros en pro de la inclusión y que están arduamente trabajando para aportar a todos los organismos electorales, tanto administrativos y por supuesto jurisdiccionales, esta información con el mejor ánimo de que esta actividad que nos corresponde realizar realmente aterrice en hechos y en que realmente podamos llevar a pueblos y comunidades indígenas lo que representa la democracia en términos de la visión que tenemos, pero respetando la cosmovisión que tienen ellos. De nada sirve todo lo que hagamos si no contemplamos, sí, el principio de igualdad, pero también de la sensibilidad que debemos de tener para interpretar o tratar de entender su cosmovisión. Empezaríamos con la primera lámina, si son tan amables, señalando la base de este documento, pues que los derechos políticos son derechos fundamentales, son el antecedente a poder ejercer una participación activa y después de ello se podrán dar y materializar otros derechos, realmente los sociales, económicos, culturales, para el bienestar social. En ese sentido, no podemos concebir una sociedad de derechos sin antes asegurar los derechos de las y los ciudadanos para que podamos moldear, exigir y atemperar incluso el ejercicio del poder público. Adelante, por favor. Ustedes mejor que yo sabemos dónde están consignados estos derechos, nuestra Carta Magna, por supuesto, y en una visión genérica, pues nos señala en lo particular aquellos derechos que están consignados en el artículo 2 para respetar y tutelar aquello que tenga que ver con las comunidades y pueblos indígenas. Adelante. Para reconocer estos derechos, les comentaba, tenemos que visualizar que para la participación de las comunidades y pueblos indígenas se tiene que expresar en una intervención creciente de ellos en términos, sí de aspirantes a ser electos, sí con la posibilidad de ejercer el voto, pero respetando lo que muchos cuestionan de si eso no es un buen término, que es usos y costumbres. En ese sentido, se ha dado en la temática de manejar el término de sistemas normativos internos. Bueno, independientemente de cómo les llamemos, el respeto a ellos es lo que realmente va a tener una repercusión en que estas comunidades puedan votar, puedan ser votados, puedan ejercer el cargo, puedan incidir en las políticas públicas que beneficien a sus comunidades. Adelante. Aquí el pensamiento y el discurso del movimiento indígena tiene algunos términos en los que está constantemente rondando, que es la interculturalidad, que ayer la magistrada Janine hacía una definición muy precisa del término,
la plurinacionalidad que viene consignada en la Constitución, la unidad en la diversidad. Tenemos que entender que nuestro país sí tiene mucha diversidad, pero tenemos que unirnos en ella para poder completar el consenso nacional y llevar el bienestar social a todas y todos. Adelante, por favor. Aquí lo que se busca, pues, es una apropiación progresiva de los derechos humanos para el desarrollo, tanto de la normatividad nacional, internacional, el establecimiento de condiciones jurídicas que hagan posible el ejercicio dentro de la institucionalidad de los estados, porque lo que se ha visto es que en las entidades, pues las normas, los sistemas, muchos relegan a este movimiento indígena, muchos relegan la posibilidad de la participación en el respeto a sus tradiciones. Adelante. Miren, aquí, y abusando un poco de incursionar en el ámbito jurisdiccional, que no es propio de la función que llevo, pero sí tenemos visto que el trabajo jurisdiccional ha orientado hacia una sistemática progresividad en interpretación y protección de los derechos políticos. Les daré algunas cifras al respecto. Adelante, por favor. De nuestra primera circunscripción, para enfocarnos en ello, bueno, ya lo decía Marina, 8 entidades, 60 distritos uninominales, 351 municipios y 16,000, casi 17,000 secciones electorales. Adelante, por favor. Adelante. No me detendré porque ya también Marina lo mencionó, se me adelantó en todo y lo agradezco porque así ya no tengo mucho que hablar. Pero bueno, ahí tenemos pueblos y comunidades indígenas de la primera circunscripción y efectivamente, coincido con lo que dice Marina, hay mucha migración que no está contemplada muchas veces en los estudios y análisis, pero que finalmente son parte de la ciudadanía que recibe el bienestar de las decisiones que se toman y que tiene, por tanto, que participar en estas decisiones también. Adelante. En la Sala Regional Guadalajara, sí, gracias, hay 96 sentencias relevantes en materia de pueblos y comunidades indígenas del 2003 a la fecha. Si vemos el estadístico, por favor, la siguiente, vemos que desde 2003 hasta 2019, pues no hay una tendencia específica en el manejo de las sentencias relevantes, obvio también por la participación de los pueblos y comunidades indígenas en manifestarse ante las autoridades. Bien decían, muchas veces resuelven al interior sus problemas con su propia normativa y su autogestión. Adelante. Ya por entidad federativa, bueno, vemos que Sonora es quien lidera estas sentencias con 43, Jalisco con 23, ya nos decía Guillermo cómo han estado trabajando recientemente con algunos de estos trabajos que les ha mandatado la propia sala. Adelante, por favor. Los derechos políticos de los pueblos y comunidades implican su identidad individual, su identidad colectiva, la capacidad de organización interna, su autogobierno y, por supuesto, la elección de sus cargos públicos. Todo esto, ya decíamos, cobijado por la Constitución, los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que valdría comentar que, por ejemplo, las consultas y la elección por el nuevo sistema normativo indígena en Nochuk se hizo primero estas consultas en base a los principios de este Convenio 169. Entonces estamos aplicando tratados internacionales en el trabajo nacional. Adelante, por favor. Enfocándonos un poco a los estados de la primera circunscripción, Jalisco, Sonora y Baja California han sido vinculados por una sentencia. Miren, de las 32 entidades hay 24 que tienen algún trabajo en materia de pueblos y comunidades indígenas. De estas 24 hay 17 que han sido vinculados por alguna sentencia y 7 entidades, de ellas 3 de la primera circunscripción, que no tienen una vinculación directa de una sentencia, pero que están haciendo trabajo en materia de pueblos y comunidades indígenas. Creo que esto es importante, porque no debemos de tomar solamente las sentencias del tribunal, lo que nos mandate la autoridad jurisdiccional, para hacer algo en materia de nuestros hermanos de pueblos y comunidades indígenas, para
que puedan participar más. Adelante, por favor. Algunas acciones afirmativas que se tienen en la primera circunscripción, por ejemplo, en Jalisco, se tiene previsto la postulación de por lo menos una o un representante que pertenezca a comunidades indígenas en los lineamientos que garantizan el cumplimiento del principio de paridad de género y no discriminación, como bien lo mencionaba Guillermo. Adelante. En el caso de Chihuahua, bueno, las consejeras y consejeros siempre proactivos en este sentido, hemos buscado que en las asambleas municipales, lo que la mayoría de ustedes conoce como consejos municipales, en los municipios que tienen predominancia de población indígena, haya integrantes, consejeros y consejeras que sean originarios, de los pueblos originarios. Nuestros documentos y nuestra promoción se traduce a la voz indígena en los pueblos que ya mencionaba también Marina, guarojíos, tepehuanes, los propios rarámuris o tarahumaras. Y hemos hecho convocatorias incluyentes con la finalidad de que sean precisamente partícipes las comunidades y pueblos indígenas de los procesos electorales locales en la entidad. Hemos conformado un órgano garante del apoyo a los pueblos indígenas con el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas, con el propio Tribunal Estatal Electoral, que nos acompaña aquí su magistrado presidente, con los propios organismos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Todos los reunimos cada mes para hacer compromisos y hacer llegar la visión de las autoridades que tenemos alguna responsabilidad, siempre consultando, tratando de compartir con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas para llegar a ese efecto sinergético que necesitamos y del que decía al principio, si no lo tenemos, de nada sirven los esfuerzos que hagamos. Adelante, por favor. Bueno, de las buenas prácticas, pues ya se han comentado algunas. En 2014 y 2015 y 2017 y 2018, procesos electorales, se han instrumentado consultas indígenas para elegir a regidores étnicos en el caso de Sonora. Pasaríamos a la siguiente. En el caso particular de nuestro instituto, el tema de las candidaturas independientes ha sido un tema muy importante que también hemos tratado de llevar a las comunidades. Lo han hecho también, por ejemplo, en la Yesca del Nayar y de Guajicori en el estado. Se han registrado incluso elecciones hechas con el sistema normativo interno, tiene mayor productividad en votos que el sistema normal, el sistema tradicional de partidos políticos, donde se ha hecho el esfuerzo, Guerrero, Chiapas, Michoacán, en la propia Ciudad de México, con los barrios, donde se han hecho estos cambios de normatividad para que se hagan elecciones por uso y costumbre o por sistema normativo interno, tienen mayor producción en algunos casos o mayor participación en el electorado. Adelante. No me distraigo más, solo quisiera precisar que en materia del trabajo que tenemos que realizar las autoridades electorales, no es un trabajo nuevo, pero sí está, pienso, de una manera incipiente, donde tenemos mucho que hacer, donde tenemos muchas cosas que lograr, y creo que ejercicios como esta plática con ustedes nos permite acercar ideas, confrontar las visiones, pero ojalá que en otro momento podamos tener aquí en esta mesa algún ciudadano o ciudadana de las comunidades indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Meraz. Para finalizar esta primera ronda de participación, toca, ahora escucharemos a la magistrada de la Sala Superior, Yanin Otalora Malasis. Muy buenos días y muchas gracias. Quiero saludar a la y los distinguidos miembros de este presidium. Es un honor compartir esta mesa de intercambios con ustedes. Aprovecho para saludar al amigo, al doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral,
a la consejera Claudia Zavala y a la magistrada Gabriela del Valle, reconociendo además este muy exitoso evento que está llevando a cabo la Sala Regional Guadalajara. En el año 2019, me parece que es importante recordarlo, porque la ONU justamente designa y establece que este año será el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y ello con el fin de sensibilizar a los distintos países para que se reconozca, se aprecie y se valore la importante contribución de las lenguas originales que realizan dentro de la diversidad cultural. El INALI en México ha considerado ya 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes. Y entre ellas hay una que está en riesgo de desaparecer, que es la lengua quiligua en Baja California. ¿Y por qué traer el tema de las lenguas indígenas en un debate sobre los derechos políticos? Porque la lengua y la palabra es justamente lo que identifica y lo que vincula a los seres humanos entre ellos. Si permitimos, si dejamos que las lenguas indígenas vayan desapareciendo, estamos coadyuvando a la desaparición de las culturas indígenas y por ende de sus identidades. Y esto se vincula indiscutiblemente con la participación política de los pueblos y comunidades indígenas. En efecto, la interculturalidad, que es uno de los temas de este seminario, es lo que nos permite establecer no solo un diálogo entre culturas, sino también a contribuir a fortalecer la permanencia de estas culturas en el respeto de sus tradiciones y de sus costumbres. El camino de las comunidades y pueblos indígenas en nuestro país ha sido difícil, ha sido doloroso y violento. Si bien en 2001 se reforma el artículo 2 de la Constitución para reconocer a México como un país pluricultural, lo cierto es que en los hechos este reconocimiento existe sobre todo en la Carta Magna, pero muy parecido a una letra muerta, ya que no se han reconocido a cabalidad los derechos que tienen estas comunidades. En el ámbito político, ciertamente, estos derechos han sido reconocidos a través tanto de decisiones del Instituto Nacional Electoral como de sentencias de los tribunales electorales, tanto los locales como del Tribunal Federal. Hace un momento se nos hacía mención justamente de 96 sentencias emitidas por la Sala Regional Guadalajara, y esto da una idea de lo trascendente de una determinación judicial. En el ámbito electoral se ha ido así construyendo poco a poco un sistema jurídico que comprende tanto la norma constitucionalmente legislada como el derecho consuetudinario de estas comunidades y pueblos indígenas. Y el problema ante el cual se enfrenta el juez es justamente el de poder ponderar entre estos dos sistemas normativos. Y uno de los casos en los que entraron en conflicto justamente el sistema de partidos políticos y los derechos político-electorales de los pueblos indígenas se tuvo aquí en Jalisco el año pasado. Aquí recuerdo nada más que todos los ayuntamientos se eligen por el sistema de partidos políticos. Entre estos municipios se encuentra el de Bolaños y el de Mezquitic, ambos con una población mayoritariamente indígena del 63 y 75%. En abril de 2018, las autoridades tradicionales y agrarias
de la comunidad huijárica de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan firman un convenio de posicionamiento en el que exigen al gobierno federal una solución inmediata ante un problema de invasión de tierras. Este posicionamiento es entregado a las autoridades electorales a fin de evitar justamente la instalación de casillas electorales en su territorio el día de la jornada comicial. Con ello, el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral establece dar de baja previamente 12 casillas en esta comunidad. Algunos partidos, como ya fue señalado anteriormente, impugnan esta determinación, tomando como base justamente la determinación del Consejo Distrital del INE. El Tribunal Local anula la elección y posteriormente la Sala Regional Guadalajara la confirma, restablece la validez de la elección al establecer que no se daba el supuesto de violaciones sustanciales generalizadas durante la jornada electoral para justificar la nulidad. Y determina la Sala Guadalajara que justamente la decisión del Consejo Distrital de dar de baja 12 casillas lo hace para hacer frente a una problemática compleja que involucraba justamente determinaciones de las comunidades indígenas. Así revoca la Sala Guadalajara la determinación del Tribunal Local. Esta decisión de la Sala Guadalajara es revocada, es impugnada ante la Sala Superior, quien determina confirmar la determinación de la Sala Guadalajara. Y aquí lo que analizamos en la Sala Superior fue justamente el derecho de consulta que se ejerce cuando el Estado realiza acciones que pueden afectar determinados intereses de las comunidades indígenas, acorde con lo que ya ha determinado la Corte Interamericana, y que en este caso concreto el Consejo Distrital del INE no tomó su decisión sin conocer la voluntad de la comunidad indígena. Al contrario, toma esta determinación de no instalar 12 casillas a partir de la opinión determinada por la comunidad. Y aquí resalta lo fundamental de una consulta, que es justamente un diálogo entre culturas. Reconociendo que justamente cuando se da el proceso de redistritación por parte del Instituto Nacional Electoral, se llevan a cabo consultas absolutamente con todas las comunidades que iban a verse implicadas en el proceso de redistritación. Por ello, justamente cuando el INE toma la determinación de no instalar estas 12 casillas, la autoridad electoral previó un escenario de nulidad al confrontarse el derecho indígena con el derecho y el sistema de partidos políticos. Con esta decisión pudo preservar tanto el respeto a la decisión de la comunidad huijárica como la decisión y el derecho de los electores de Bolaños. Por ello, en la Sala Superior se tomó la determinación de confirmar la decisión tomada por la Sala Guadalajara. Y con esta sentencia lo que he querido relatar es justamente que es plenamente posible, si bien es complejo, armonizar lo que es un sistema de usos y costumbres o un sistema normativo con lo que es un sistema legislado por las vías constitucionales. Esto es justamente lo que forma parte de la interculturalidad. Pero la participación política de las comunidades, y me parece que ya es tiempo de hacerlo y de decirlo, no debe limitarse a una participación en sus comunidades.
Al contrario, debe ir mucho más allá, debe de ir en toma de decisiones estatales y nacionales. Otro caso que hemos tenido también en la sala respecto de esta primera circunscripción fue una impugnación llevada en Baja California por una persona indígena de origen mixteca que realiza una consulta ante el Instituto Estatal Electoral respecto de la implementación de medidas afirmativas para que puedan participar en estas elecciones los pueblos y comunidades indígenas. Y esto nos plantea el problema que ya se levantó desde cuando se llevó a cabo la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, de la participación política de los migrantes indígenas. En el caso de Baja California, en el Instituto Electoral Local, se le dijo que era improcedente implementar medidas compensatorias en favor de los pueblos indígenas por no cumplir el criterio de población porcentual que se tomó en cuenta tanto por el INE como por el Tribunal Electoral, pero esto fue para crear diputaciones federales. Y al momento en que se impugna esta determinación ante la Sala Superior, si bien lo que determinamos es que ya era tarde, fue por mayoría de votos, que ya era tarde para implementar estas medidas en aras de un principio de certeza en el proceso electoral, lo cierto es que se estableció la orden de que los institutos electorales locales donde haya población indígena, sean cuales sean los porcentajes de representación, deberán implementarse con una cierta antelación acciones afirmativas, porque son estas en favor de los pueblos indígenas, de su representación política en el ámbito local, ayuntamientos, congresos, ya que estas son la única manera de poder garantizar una real y efectiva participación política. En este caso concreto, la implementación de acciones afirmativas tendría como finalidad el de hacer realidad esta representación política a la que tienen derecho los ciudadanos indígenas en igualdad de condición a cualquiera ciudadano, pero tomando en cuenta su representatividad para que puedan tener voz y votos y eliminar el principio de no discriminación en el ámbito político electoral. Fue por esto que se ordena al Instituto Electoral Local e incluso se vincula al Congreso para que se empiecen a legislar medidas afirmativas para facilitar esta participación. Estos son algunos de los casos relevantes de la primera circunscripción que llegaron hasta la Sala Superior, algunos se han quedado aquí. En el caso del Estado de Sonora, conocimos el tema de las regidurías étnicas que permiten justamente que en los ayuntamientos se pueda expresar la voz de las y los indígenas. Para concluir, quiero señalar que soy de la opinión de que si va a haber una próxima reforma electoral, antes de tocar un modelo y un sistema que funciona y que funciona bien, debe el legislador preocuparse e inquietarse de darle voz y voto a todas las minorías de este país. Y para ello debe de establecerse no solo a nivel federal, sino con la obligación de que esto se lleve a los niveles estatales, la manera y algún modelo en que puedan integrar tanto ayuntamientos como congresos, que haya regidurías, que haya curules exclusivamente reservadas. Planteo aquí el tema de las candidaturas independientes, por ejemplo. No podemos pedirle
a un candidato independiente indígena que aspira a ser presidente municipal o congresista, diputado local, que compita con las mismas reglas que cualquier otro ciudadano que no sea indígena. Las maneras de acreditar, primero, su autoadscripción y segundo, de obtener el apoyo de quienes va a representar, debe de ser distintas. Esta es uno de los elementos que me parece importantes, se aboque a ello una eventual reforma electoral, garantizando así una mayor representación indígena también, no solo en el ámbito local, sino incluir y hacer ley por lo menos estas 13 curules federales que tanto a propuesta, iniciativa del INE, el tribunal confirmó y amplió, sino extenderlas de hecho a un número mayor. Medidas también para mejorar el acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, mejorar los plazos para que puedan acudir ante los órganos, revisar este sistema de elecciones por sistemas normativos, que es Oaxaca, uno en el estado de Guerrero, uno en el estado de Chiapas, de manera a que por lo menos 2 instancias puedan revisar antes de la toma de posesión e instalar un sistema generalizado de mediación para la resolución de conflictos, ya que el diálogo tiene un aspecto fundamental en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Estos me parece que son puntos que tanto para la primera circunscripción, pero finalmente para la totalidad de las entidades del país, son aspectos que deben legislarse, deben reformarse para que adquieran ya fuerza de ley, preservando el modelo y el sistema electoral que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Yanino Talora. Iniciamos la segunda ronda de participación en el orden en que inicialmente expusieron sus ponencias y le cedemos el uso de voz al consejero Guillermo Alcaraz Cross. Me parece que es muy importante que definamos qué actitud debemos de tomar de frente a estos procesos de autodeterminación y de autogobierno o, por supuesto, la formalización de estos procesos a partir de la construcción de municipios que tendrán que regirse bajo estos principios. Y me parece que lo que tenemos que hacer es convertirnos en facilitadores. Tenemos que acompañar estos procesos y tenemos que generar condiciones para que a partir de estos procesos la interculturalidad y la pluriculturalidad se sumen al mosaico nacional. Me parece que es básica la participación que debemos de tener en todo esto. Y aquí quiero reconocer precisamente a los consejeros que se han organizado en torno a esta asociación que pretende lograrlo, particularmente a Claudia, que ha sido una gran impulsora, consejera de Chihuahua de este movimiento, porque a partir de esta agrupación es que creo que podemos canalizar esa visión y podemos entonces darle una ruta visible a este proceso y lograr entonces el resultado que esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero Alcaraz. Toca el turno de la maestra Marina López. Muchas gracias. Bien, sí, pues yo quisiera decir que los obstáculos, algunos de los obstáculos a los que nos enfrentamos al momento de ayudar a los pueblos y comunidades indígenas para lograr una participación efectiva en cuanto a sus derechos políticos electorales. Uno de ellos y los más grandes retos es la falta de sensibilidad de las y los servidores públicos, tanto de instituciones de derechos humanos, locales, electorales, municipales y de diferentes instancias, porque no hay una perspectiva intercultural al momento de recibir a las personas que llegan con una necesidad específica. Muchas veces llegan sin conocer a nadie, sin hablar bien el castellano o el español, sin conocer la ciudad, recorriendo muchas horas para poder llegar
y sencillamente les dicen, pues no, aquí no te puedo atender, y no los canalizan o no los atienden en su lengua como debería de ser en todas las instancias de gobierno, los propios municipios, las autoridades auxiliares cuando llegan a las presidencias, a los ayuntamientos, no atienden a estas autoridades auxiliares, no quieren reconocerlas porque hay intereses internos dentro de los propios ayuntamientos. Entonces creo que la falta de sensibilidad para atender a los pueblos y comunidades indígenas es un gran obstáculo al que nos encontramos día a día los que tratamos de ayudar a estos pueblos. Muchas veces nos dicen, se me va a vencer el término, se acaba de accidentar la camioneta donde voy, ¿qué hago? Dígame cómo le hacemos. Y en ese momento nosotros tenemos que implementar a distancia un mecanismo de quizás mandar las demandas por correo electrónico, no sé, justificar el por qué no se está presentando en tiempo y forma las demandas, pero lo cierto es que las comunidades, las mujeres, los hombres indígenas se encuentran a obstáculos reales para poder acceder a una justicia efectiva, para poder ser atendidos por diferentes autoridades. Yo no digo únicamente a las electorales, me refiero a todas, administrativas, en todos los niveles, y lo cierto es que nosotros como Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas estamos tratando de dar un servicio, y es un gran acierto la creación de esta Defensoría, y en la medida de lo posible ayudamos y canalizamos a las personas que se acercan con nosotros, pero lo cierto también es que muchas veces se sobreseen los juicios porque no llegan en el término que debe de ser, y creo que debería mejorarse y ampliarse esta perspectiva de todas y todos los servidores públicos. Sería mi conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marina López. Le cedemos el uso de la voz al consejero Arturo Meraz. Gracias. Decía en la intervención anterior que este tema que nos ocupa no es nuevo. En 1988 había 4 diputados de origen indígena. Estamos hablando de una buena cantidad de años. Hoy día sabemos que se hacen los esfuerzos porque esto se incremente. En 2006 tuvimos 18, en 2009 17 diputaciones, en 2012 11 y en 2015 10. México es el país con mayor cantidad de población indígena de Latinoamérica, con un 34%. En el caso de Chihuahua no tendrá la mayor cantidad de población indígena, pero es el que tiene el terreno más extenso y por lo tanto es la distribución de la comunidad rarámuri, tepehuana, guaraujío y pima dispersa en ese estado, la que más ocupa terreno, hablando en kilómetros cuadrados. ¿A qué voy con este comentario? Y espero ser claro. Un tarahumara, para obtener su credencial para votar con fotografía, sube la barranca o baja la barranca hasta donde está el módulo, que no es menor el esfuerzo que hacen el Instituto Nacional Electoral por acercar los módulos lo más posible a estas comunidades, pero tarda hasta 10 horas caminando para obtener su credencial para votar. Nosotros se nos pierde una credencial y como no nos cuesta, vamos al módulo rápidamente y obtenemos otra. Y es nuestro derecho sacar cuantas credenciales sean necesarias para poder ejercer el voto. Ellos cuidan sus credenciales, los tarahumaras, como no tienen ustedes una idea, a pesar de que es un documento plastificado que le dan muchísimos usos, ¿verdad? Hasta para abrir puertas decían en su momento. Ellos realmente la conservan, la envuelven en plásticos, en sus ropajes, la conservan cerca de su cuerpo, no solo por lo que les complica el obtenerla, sino por el preciado valor que tiene su uso. Voy a esto. Para nuestros hermanos rarámuris, tomarse la fotografía
es robarles el alma. Esa es parte de su cosmovisión. Entonces la cuidan, no porque les vayamos a estar robando el alma cada rato, sino porque les es muy preciado el documento. Y si ellos tienen esa capacidad de participar y buscar el documento, sí, para obtener beneficios de los programas asistenciales de gobierno, pero también para votar, también tienen el derecho a ser votados. A eso era a lo que quería llegar. Si ellos hacen un esfuerzo por participar, que no debería de ser un esfuerzo magno porque es su derecho, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por abrirles todos los caminos para que participen. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Meraz. Le cedemos el uso de la voz a la magistrada Otalora Malasis. Sí, muchas gracias. Concluiría diciendo que justamente en esta mesa están reunidas 3 entidades: Jalisco, Chihuahua, Baja California, y lo que se acaba de mencionar me parece que es el fundamento de todo. No podemos hablar como autoridades del Estado de reconocer y fomentar la participación política de las comunidades indígenas si no tenemos una sensibilidad mínima hacia sus realidades geográficas, realidades de pobreza, realidades de violencia, realidades de exclusión. Gran número de los desplazados que tiene nuestro país son ciudadanos indígenas que por el hecho de ser desplazados han perdido su derecho a ejercer una serie de derechos vinculados a la ciudadanía. En lo de la fotografía, que es un robo del alma, se da en muchas comunidades a lo largo del país, y quizá yo concluiría simplemente en torno a esta reflexión, y porque en su momento lo hemos platicado tanto con el consejero presidente como con la consejera aquí presente, de la necesidad de que haya un diálogo y un trabajo común entre autoridades administrativas, jurisdiccionales, locales y federales, justamente para trabajar a partir de esta conciencia de manera a evitar y poder decir al final de cada proceso electoral. Quedo yo pensando, por ejemplo, a lo que se señalaba ahorita, un sistema itinerante de empadronamiento electoral en aquellas comunidades de muy difícil acceso. Es una simple reflexión en este momento, pero recordar lo que decía yo ayer: es nuestra obligación como funcionarios del Estado mexicano no ser cómplices judicialmente, por lo menos en lo que respecta al lado del parte de la justicia electoral, no abonar a una complicidad judicial a favor de la discriminación, sino todo lo contrario, que sea un órgano que luche contra esta discriminación culturalmente sumamente enraizada en nuestras culturas, leyes y prácticas oficiales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Otalora Malasis. Toca el turno de la difícil tarea de relatar las conclusiones de esta mesa, de esta quinta mesa, a Jorge Alberto Arana Miranda, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve. Primero que nada, mi compañero aquí del OPLE de Jalisco nos invita a convertirnos en facilitadores para que los pueblos o comunidades indígenas tengan todas las facilidades para poder acceder a su derecho constitucional de votar y ser votados, ¿verdad? Nos explicó los nuevos problemas que se están encontrando en este tema y los retos que presenta tanto para los OPLES como para todos los tribunales el atender todos los derechos constitucionales de los pueblos y comunidades indígenas.
nuestra compañera Mariana López de la Sala Superior nos hizo ver la necesidad de no quedarnos nada más en la parte de atenderlos, sino ir más allá y, como lo han hecho ellos, canalizarlos, ya que no solo llegan con problemas de tipo electoral, tal vez son los que menos les preocupan, sino llegan con problemas territoriales, con problemas de tenencia de la tierra, con problemas de salud, y ellos han hecho todo lo posible porque su problema sea resuelto. Nos invita pues a todos los órganos administrativos y jurisdiccionales que tratemos de hacer lo posible por brindar todas las facilidades para que los derechos de las comunidades indígenas sean realmente una realidad, ¿verdad? Compañero Arturo Meraz de Chihuahua nos platica el caso tan particular que tiene en el estado de Chihuahua, que si bien, al igual que en el resto de los estados de la circunscripción, la primera circunscripción, no tenemos las poblaciones indígenas como las puede tener Oaxaca o Chiapas. Sin embargo, hay otras condiciones como el territorio tan extenso que tienen o la condición de vulnerabilidad que presentan, como en el caso de Baja California, donde nuestras comunidades indígenas están desapareciendo, las que son originales, pero existen muchas comunidades indígenas migrantes con necesidades también muy particulares, ¿verdad? Nos invita a que veamos y sigamos las mejores prácticas, ¿verdad?, como lo han implementado en el caso de Jalisco y de Sonora, ¿verdad? También nos dice pues que esto no es nada nuevo y que realmente el número de diputados que han de poblaciones indígenas pues es mínimo, ¿no? Y tendríamos que obedecer la sentencia de la Sala Superior, como en el caso de Baja California, en el que nos ordena que el porcentaje de la población indígena no sea el parámetro principal, sino que atendamos a todo el resto de las circunstancias en que viven estas poblaciones, ¿verdad? Fue interesante escuchar el tema de cuando el INE no instaló las 12 casillas por esta situación, ¿verdad? Y también la magistrada pues Otálora nos invita a la necesidad del diálogo entre todas las autoridades administrativas, jurisdiccionales y el resto de los órdenes de gobierno para brindar todas las facilidades para que los pueblos y comunidades indígenas ejerzan a cabalidad su derecho constitucional de votar y ser votados y eliminar la discriminación cultural. Es todo. Gracias. Muchas gracias, y con esto queremos agradecer a los ponentes de esta mesa de interculturalidad y Muchísimas gracias, magistrado, y a continuación, bueno, pues se hará entrega de los reconocimientos respectivos a quienes integraron esta mesa de trabajo. Convoco por favor a la magistrada Gabriela del Valle para que haga entrega del reconocimiento correspondiente a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Janine Otálora Malasis. Asimismo, convoco a la integración de la Sala Regional Guadalajara para que haga lo propio con nuestros invitados e invitadas especiales. El magistrado Jorge Sánchez. Hace entrega del reconocimiento a Marina Marta López Santiago de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. El magistrado Sergio Arturo Guerrero hará lo propio con Arturo Meraz González, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
Asimismo, Jorge Sánchez Morales entregará también a Guillermo Amado Alcaraz. Y finalmente, el magistrado Sergio Guerrero hará entrega a Julio César Merino Enríquez, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Muchas gracias a todas y a todos y les invitamos cordialmente a que sigan con nosotros en la mesa de trabajo que está a punto de empezar aquí en el recinto de esta Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz en la ciudad de Guadalajara. Por su atención, muchas gracias.